las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Tenemos el privilegio de contar con nosotros esta tarde como invitado en Biblioteca Contracorriente al narrador, periodista, pensador latinoamericano Eduardo Galeano, que todos conocemos desde que en el año 1971 su libro, su ensayo, Las venas abiertas de América Latina, fue mención en el Premio Casa de las Américas. Es paradójico, fue mención, pero fue el premio de las librerías posteriormente, porque tuvo una demanda excepcional como la merecía, y ha sido realmente con posterioridad ha sido editado muchas veces, en muchos idiomas también, ¿verdad, Eduardo? Sí, ese libro tuvo buena suerte, salvo en el concurso, que perdió la mención. Es un premio consuelo. Perdió el concurso porque en aquel tiempo, años 70, 71, todavía predominaba en el universo así de los intelectuales de izquierda la certeza de que lo que no era aburrido no podía ser serio. Y como el libro no era aburrido, no les pareció serio. Con lo cual le dieron una mención, que es un premio consuelo. Esa, sí. Yo me lo había planteado, esa es la razón que yo me había planteado también. El ensayo que ganó no es un mal ensayo, yo volví a él, pero yo me doy cuenta que los jurados estaban más habituados a la ciencia social en el sentido tradicional, incluso en el sentido tradicional marxista, ver el análisis de la realidad social a partir de estructuras de clase, de densidades académicas que dan lugar a textos muy largos, muy extensos y muy sistemáticos. Entonces tú te apareces con un ensayo llamativo, lleno de una genialidad rápida y golpeante. Al libro le fue bien gracias a las dictaduras que lo prohibieron. La mejor publicidad es la prohibición. Si yo decido que a partir de ahora se prohíbe el agua va a encontrar multitudes y multitudes de gente sedienta por todas partes, como pasó con la ley seca. Al Capone debió su fama y su fortuna a la ley seca, a la ley que lo prohibió. Y lo mismo pasó con Las venas abiertas. Fue un libro que al principio no lo leía ni mi familia, nadie. Pero una dictadura lo prohibió, después otra. Y ahí sí empezó a difundirse. A la gente le encanta lo prohibido. Y en el único país donde no se prohibió al principio, cuando ya había dictadura militar, como durante 6 meses no se prohibió, porque la dictadura uruguaya no tenía experiencia en el poder. Y entonces no tenía equipos de gobierno formados. El único golpe de Estado que se había dado antes en el Uruguay lo había dado el cuerpo de bomberos. Así que ya te imaginás, no eran militares habituados al ejercicio del poder. Así que la censura no funcionaba bien. Y creyeron que era un libro de anatomía. Los libros de medicina no estaban prohibidos y entró en los cuarteles y en las cárceles. Después alguno se avispó, lo abrió y dijo, esto de anatomía no tiene nada. Sí, me imagino que la Caperucita Roja era más ofensivo para los militares que los libros de cubismo. A mí me sacaron un libro de cubismo en casa, en uno de los allanamientos, pensaron que era propaganda cubana. Bueno, entonces, ¿te benefició que fuera en ese sentido a la difusión del libro, que fuera un periodo de dictadura? Porque sí. A partir de los 70... Sí, incluso yo tuve que exiliarme, porque si no, estuve preso un tiempito nomás y después me liberaron, me fui al exilio. Y en el exilio pude emprender otra aventura mucho más ambiciosa que Las venas abiertas, que es la trilogía Memoria del Fuego. Claro. Que son 1000 historias pequeñas. Y eso me llevó casi 10 años de trabajo. Y eso fue posible gracias al exilio. O sea que también eso se lo debo a la dictadura militar, que se ha pasado haciéndome favores. Eso fue ya en el exilio en España. Sí, el exilio en España. Sí. Y en Argentina al principio. Claro. Lo que pasa es que después me tuve que ir de ahí porque, bueno,
Me había ido del Uruguay porque no me gustaba estar preso. Y me tuve que ir a Argentina porque estar muerto es aburridísimo. Y yo estaba en 2 o 3 listas. Así que marché para España. Y en España sí pude escribir ese proyecto que tenía. Te persiguieron las dictaduras, ¿eh? Sí, pero les debo esos favores. Si no hubiera sido por ellas, yo jamás hubiera escrito las 1000 páginas de Memoria del Fuego. Son 3 tomos, con un tiempo de investigación enorme y de elaboración enorme, porque es el universo visto por el ojo de la cerradura. Son microhistorias que cuentan la historia grande. Cuando la dictadura cierra Marcha, el semanario, ¿tú estabas? No, ya estaba exiliado. ¿Quién estaba en Marcha? Estaba Quijano, el director. Quijano. Y después había un equipo que era el que había quedado. Y hasta Juan Carlos Bonetti, mi maestro, que estaba muy ligado a Marcha y que había sido miembro de un jurado, de un concurso que había premiado un cuento que a los militares no les gustó, y hasta él fue preso. Se lo llevaron, y don Carlos Quijano, que era el alma mater del periódico, marchó al exilio en México. Tú empezaste en Marcha antes de la dictadura, ¿no? Sí, claro. Empecé en Marcha cuando era muy jovencito. A los 17 años, Quijano me hizo jefe de redacción, que en aquel tiempo se llamaba secretario de redacción, que era un cargo que había ocupado Bonetti muchos años antes. ¿Estabas ahí cuando la carta del Che? Sí, yo la llevé. Ah, sí, de verdad. Claro, él me la dio. Qué bien. Después de un encuentro muy lindo que hubo con él, aquí en La Habana. Y entonces, cuando ya me iba, me dijo, te pido que le lleves esto a Quijano, porque el socialismo y el hombre en Cuba está dedicado a él, a Quijano, a Carlos Quijano. Exacto, sí. Así que llegué a Montevideo y le dije, don Carlos, acá tenemos un colaborador. Y era el Che, sí. Y es el texto más importante del Che. A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Es un poco su testamento teórico y político, es decir, es su gran contribución al socialismo. Sí. Tiene la problematicidad, a mi juicio, de aquello que debió ser un comienzo de una etapa de su producción teórica, porque es el Che que ya madura. La vida intelectual del Che es muy corta, Sí. porque tiene que ver con la victoria de la revolución, y es desde la victoria de la revolución hasta que sale a sus compromisos militares, revolucionarios, a hacer la lucha, ¿no?, en la práctica. Él fue coherente. Fue coherente. Era un hombre que decía lo que pensaba y hacía lo que decía, lo que es infrecuente. Por lo menos en nuestra América Latina, cuando las palabras y los hechos se cruzan en la calle, no se saludan porque no se reconocen. Y él fue consecuente y eso es lo que asegura gloria perpetua. Sí, es cierto, sí. Sí, es una gloria merecida. Sí, yo creo que sí. Y a pesar de que se pueda coincidir o discrepar con sus teorías económicas o con sus planteos militares, por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿no? Pero eso tiene una importancia muy menor en comparación con el ejemplo de coherencia que dio. Sí, es una concepción más bien político-militar ligada a todo la proyección cubana
y a la concepción de la lucha armada, ¿no? Y al papel de la lucha armada, y etcétera. al momento también. Y al momento. Sí, las horas que se vivían en aquel tiempo, sí. Sí, porque la primera demostración de que la vía de las urnas podía ser el camino fue la de Allende, la de la Unidad Popular. Sí, pero como a Allende le fue muy mal, no sirvió demasiado. No sirvió. Bueno, yo creo que sí. No se puede decir que el camino de Allende de Unidad Popular haya sido inviable. Lo hizo inviable, qué sé yo, el imperialismo que estaba detrás del golpe de Estado. Para mí él fue también un ejemplo de coherencia. Fue un ejemplo, sí. Había dicho, cuando entró al Palacio de la Moneda, al Palacio de Gobierno en Chile, dijo que iba a cumplir su periodo, que para eso había sido electo, que iba a nacionalizar el cobre, y dijo, de aquí yo salgo muerto. Y muerto salió. En aquella época tú hiciste periodismo, estuviste también en la dirección de otro diario, ¿no? De época. Sí, yo hice bastante periodismo, sí. Y nunca creí mucho en la frontera que separa el periodismo de la literatura. El periodismo escrito es una forma de literatura, lo que implica también una responsabilidad de quien lo practica, una responsabilidad en cuanto al nivel de calidad. A pesar de que el periodismo es de algún modo un oficio urgente, o sea, no te da los tiempos que te da la escritura de un libro, por ejemplo, ¿no? Pero yo siempre creí que sí, que el periodismo es un modo de la literatura, y haciendo periodismo me formé. Sí, yo creo que solamente con una formación periodística se puede lograr eso que tú has logrado con lo que normalmente se llama la viñeta. Sí. Que tradicionalmente la viñeta es un aderezo de una prosa más extensa, y tú has convertido la viñeta en el centro, y además le has dado la capacidad de expresar el espíritu de síntesis que tiene que tener. Sí, es mi manera de escribir, ¿no? Ahora, ya en las venas no, todavía no, pero después yo descubrí mi lenguaje, que es un lenguaje de la brevedad, un elogio de la brevedad. Decir más con menos. Y es el resultado de un proceso de trabajo muy arduo. O sea, a mí cada texto me lleva, cada uno de los relatos que escribo, chiquitito así, me lleva páginas y páginas y páginas, tachando y sacando, y basta de grasa, que aquí que solo quede carne y hueso. Y ahí Onetti me ayudó, como en otras cosas, ¿no? El gran novelista uruguayo, sí, que un poco fue mi tutor, aunque el universo literario de él no tenía mucho que ver con el mío, pero me ayudó cuando yo recién empezaba. Y como era muy mentiroso, para dar prestigio a sus palabras siempre decía que eran proverbios chinos, o como decían los persas, y claro, eso le daba un prestigio enorme. Y mentía descaradamente, pero mentía con tanta genialidad que sus mentiras me marcaron para siempre. Y la mejor de todas las que me dijo, atribuyéndola a los chinos, hay un proverbio chino que dice: las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. A mí me pareció estupendo el proverbio chino, hasta que después supe que no era chino, que era de él, pero era muy bueno. Y ojalá todos los que manejamos el lenguaje, el escrito o no escrito, todos los que trabajamos con el lenguaje, deberíamos tener eso como lema, a ver si es mejor que el silencio. Y si no, no merece existir. ¿Tú consideras La Memoria del Fuego tu obra más acabada? No, quizás la más ambiciosa, por todo lo que abarcó, ¿no? La historia de las Américas en 1000 historias, en 1000 microhistorias. Y la que más tiempo me llevó también, 10 años. Pero los libros me llevan mucho tiempo porque es un proceso de trabajo pero muy intenso. Te pongo un solo ejemplo. Ahí en Memoria del Fuego, en el segundo tomo, yo me enfrenté con varios desafíos, porque la idea era que todo se pudiera ir construyendo como un inmenso mural que fuera un mosaico de pequeñas piezas de colores diversos. Y entonces yo tenía que contar, entre otras cosas, una historia que era para mí muy importante, que es la del fusilamiento
de Camila O'Donnell y el cura Ladislao por delito de amor. O sea, ella era una niña muy joven, de la alta aristocracia porteña en Buenos Aires. Llega el cura de Tucumán, joven también, se enamoran y huyen. Y el dictador Rosas los persigue hasta que consigue atraparlos, y el jurista Vélez Arfield, que hay un club de fútbol que luce su nombre, le da fundamento jurídico al fusilamiento. Murieron fusilados por delito de amor. Contar esa historia no era fácil, y mucho menos en esos micro relatos míos. Entonces yo hice uno primero presentando a los personajes, dejé el medio libre para contar el amor que los había impulsado a hacer lo que hicieron, y el tercero, que era el fusilamiento, de la manera más seca posible, sin ningún adjetivo. Pero el lío era el medio. Y ahí yo tenía un crítico literario que vivía en casa, que era un personaje maravilloso. Había sido uno de los fundadores del movimiento Tupamaro, tuberculoso, le habían sacado un pulmón y después, cuando estuvo preso, las palizas le habían casi que acabado el otro, y lo que quedaba de él, un hombre silvestre que no tenía una cultura formal ninguna, criado entre los yuyos del campo así, pero tenía una intuición estética tan fina. Entonces yo le daba, como él estaba viviendo en casa, medio yo lo adopté así, pasó sus últimos años en mi casa, y le daba lo que iba escribiendo. Y entonces hice la primera versión del amor de Camila y Ladislao para que la viera. Me la devolvió con un gesto de desprecio, me dijo: hay mucha piedra en la lenteja. Así que hice otra, sacando 2 o 3 páginas. Y otra, y seguía diciendo: sigo viendo piedra en la lenteja. Hay que sacar esas piedras. Hasta que llegué a una sola frase y le dije: bueno, si no te gusta, te jodés, porque no te pregunto más nada, porque esto no puede ser, esto ya es abuso. Empecé con 6 páginas y ahora que he llegado a una frase sola, me dijo: sí, pero ¿qué frase? Me la tenés que agradecer, porque si no hubiera sido por mí, no hubieras llegado a esa frase que definía, que contaba, relataba el amor de aquella muchacha y el cura que la secuestró, diciendo: ellos son 2 por error que la noche corrige. Para llegar a esa frase, que reconocerás que tiene lo suyo, yo tuve que pasar por varias páginas, y una y otra y otra, y tirar a la basura todo lo que no era mejor que el silencio. De acuerdo con el proverbio falsamente chino de Onetti. Tú dices una cosa, tú tienes en el epílogo que escribes en el año 78 por Las Venas Abiertas, al comienzo, segundo párrafo, tercer párrafo, dices una cosa que es muy indicativa de esta proyección tuya, es decir, la idea de que la verdad requiere un hermetismo, esa cosa falsa que a veces ciega a la ciencia social, a las disciplinas, al carácter disciplinario de la ciencia social. Cuando hablamos de la sociología, la economía, tú dices, por eso a veces trato la economía como si fuera una historia de piratas, una historia de amor. Que yo lo dije, sí. Lo dice, y es verdad. Me encanta, eso me encanta. Eso me parece contar la excelente. historia económica como si fuera una historia de piratas, que es además, porque está gobernada por los piratas que no tienen parche al ojo, ni loro, ni tienen un papagayo al hombro, pero que son piratas, ¿no? Los grandes banqueros y toda esta fauna peligrosísima. Pero sí que yo he intentado, digamos, contribuir a que se volviera a reunir lo que el sistema ha divorciado, lo que ha separado, el pasado y el presente, el cuerpo y el alma. Yo fui entrenado desde niño para creer que el cuerpo era sucio, tuve una educación católica muy intensa. Entonces la idea era la bella y la bestia. La bella era el espíritu, el alma, y la bestia era el cuerpo. Ese divorcio del cuerpo y el alma coincide con otro igualmente jodido, según mi manera de ver las cosas, que es el divorcio de la razón y el corazón, del mundo de las ideas y el mundo de las emociones. Y yo trato de reunir eso que fue divorciado
para decir, no, es mentira. Cada vez que me dicen pensador o intelectual, digo, un momentito, vamos a respetarnos, que yo no soy una cabeza que rueda por los caminos. Yo soy también una cabeza, un estómago, un sexo, un corazón. Entonces soy un sentipensante. Y esa definición me la regaló un pescador de la costa colombiana hace muchos años. Cuando yo estaba no me estás haciendo el cuento del proverbio chino ahora mismo como el pescador de la costa. ¿Eso es de verdad? No, eso es verdad. Eso es verdad. Yo había ido con un gran amigo mío que murió ya, Fals Borda, Orlando. Ah, sí. Habíamos ido a la costa colombiana y yo me quedé ahí con los pescadores 2 o 3 días más. Y en una ronda en torno a las fogatas escuché esa palabra que me encantó para definir el lenguaje que decía la verdad. Digo, esa es la palabra que yo estaba buscando, sentipensante. Y lo que yo escribo o quiero escribir es sentipensante. Porque si es senti solo, o sea, si trabaja solo con sentimientos, con emociones, corre el peligro de caer en la cursilería. Pero si es nada más que pensante, corre el peligro igualmente grave de caer en la frigidez. Entonces, en eso ando. Y Espejos es algo en esa línea también. Claro, Espejos es una tentativa de contar nada menos que la historia universal. Sí. Pero de un modo completamente herético. Muy herético, muy herético. En pedacitos chiquitos y con historias que ocurren en distintos lugares y que se van enhebrando entre sí con... Y confrontas las viñetas a veces. Uno seguro, a veces por oposición, a veces por un ritmo que las arrima, que las invita a bailar juntas a las historias. Intentando, en el caso de este libro y en otros, en el último que va a salir dentro de un par de meses, creo, que se llama Los hijos de los días, y en los anteriores a Espejos también intentando la recuperación del arcoíris terrestre. O sea, yo creo que el arcoíris humano, el arcoíris terrestre, es mucho más hermoso y fulgurante que el arcoíris celeste. Pero estamos ciegos, somos incapaces de verlo, de saber que somos mucho más que lo que nos dicen que somos, porque hemos sido mutilados y seguimos siendo mutilados por el racismo, por el machismo, por el elitismo, por el militarismo y otros sismos de estos que tanto daño han hecho y siguen haciendo. Para no hacer de mí icono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. Acá
¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como. Muy bonita la viñeta en que hablas de Fidel en Espejo. Sí. La página que le dedicas a Sí, Fidel, que sí, es, sí. Donde hablas de lo que dicen los enemigos Sí, sí, que en eso el enemigo tiene razón, pero donde después no tiene razón. se puede en lo que no tiene razón, que es lo que importa más. Claro, es una excelente Sí. prueba de síntesis, ¿no? Y de la capacidad de la viñeta. Claro, lo que pasa es que es muy difícil llegar a... Viste, yo creo que uno de los enemigos que tenemos los latinoamericanos es la inflación palabraria, porque se habla mucho de la inflación monetaria, que es verdad que es un enemigo. La inflación desatada puede llevar a un país a la catástrofe, pero la inflación monetaria no es nada comparada con el peligro que es la inflación palabraria. La cantidad de palabras inútiles que uno escucha al cabo de cada día. Te lo decía ahora mientras veníamos, que yo cada vez que se para alguien en una reunión y dice, seré breve, yo llamo a la policía que se lo lleven preso, porque ese hombre es un peligro. Sin duda que va a hablar 30, 40 horas seguidas. Ahí, a mí me llamó mucho en Espejos también. Espejo es un libro fascinante, es una aventura. Es una aventura, sí. Es una aventura, realmente. Se vive una aventura leyéndolo. Y tú debes haberla vivido escribiéndola más. Seguro, claro, porque además fui descubriendo cosas que yo no conocía. Claro. Y después descubrí que la mayoría de la gente tampoco las conocía. Como por ejemplo que el primer poema de amor de la historia de la humanidad nació en lo que ahora llamamos Irak. Sí, claro. Que en aquella época no se llamaba Irak, porque fue hace miles de años. Pero es un poema de amor muy bello que narra el encuentro de una diosa con un pastor. Y entonces yo tenía que, de algún modo, hacer una síntesis, porque es un poema largo y como todos los textos son cortitos, tenía que contarle al lector qué era lo que el poema decía, pero muy brevemente. Y bueno, también me costó, como la frase esa de Camila y el cura, me costó mucho llegar a la frase que fuera digna de su origen, porque yo estaba tratando de resumir, de sintetizar el primer poema de amor de la historia de la humanidad, que había sido escrita en tabletas de arcilla en el tiempo de los sumerios. Claro. Y entonces dije que la diosa había sido mortal mientras esa noche duró, y que el pastor había sido inmortal mientras duró la noche. Sí. O sea, les invertí los papeles, claro, porque era la diosa la inmortal en realidad, pero mientras esa noche duró, ella fue mortal y él inmortal. Y hacia el final del libro me interesó mucho, hay conceptos que te requieren, que te reclaman una cadena de viñetas. Sí. Dos conceptos que en el final del libro lo hacen, el concepto de peligro y el de guerra. Hay una reiteración del tema de la guerra. Y del miedo, de la dictadura del miedo. Ajá. Incluso al final del libro de Espejos yo cuento un sueño. Las 20 últimas páginas estoy hablando. Sí, al final, yo en la penúltima página creo que es, que cuento un sueño de mi mujer Elena, que tiene unos sueños prodigiosos. Entonces a veces cosas que me cuesta mucho expresar o encontrar las palabras para decirlas, ella las sueña y le quedan perfectas. Porque es un sueño que retrata como nada, ni nadie ha logrado hacerlo, el clima de histeria colectiva que el mundo está viviendo, sometidos como estamos a la dictadura del miedo, o sea, a la siembra del terror. Todo es peligroso,
todo el tiempo todo es peligroso. Y en el sueño estábamos los dos en un aeropuerto, que podía ser cualquier aeropuerto, porque todos los aeropuertos se parecen entre sí. Y hacíamos cola, era una cola larguísima, pero era una cola muy rara, porque cada persona de la cola llevaba una almohada bajo el brazo. Y esa almohada era la almohada sobre la cual habían dormido la noche anterior. Habíamos dormido, porque estábamos en esa cola los dos también. Ella con una almohada, yo con la otra, y delante nuestro otra gente con su almohada, la almohada con la cual habían dormido cada uno. Y así se llegaba, a la cola llegaba una máquina, que era una máquina muy parecida a la que te controla ahora para saber si llevas un cuchillo o por lo menos un corta uñas. Y esa máquina era una máquina que leía los sueños. Entonces uno ponía la almohada en la máquina y la máquina leía los sueños para saber si uno había soñado o no sueños peligrosos para el orden público. Que me parece una síntesis perfecta de lo que es este mundo condenado a la histeria colectiva por la dictadura del miedo. Y ella me lo contó al desayuno, esos desayunos terribles, porque mis sueños son de una mediocridad imperdonable y los de ella son prodigiosos. Y entonces cuando yo veo que me dice, anoche tuve un sueño, ¿no soñaste con nada? Me pregunta, le digo, no, con nada. Porque no le puedo decir que soñé con que esperaba un ómnibus y no venía, o con que me peleaba con un funcionario porque no entendía un formulario. Eso no se confiesa. Pero ella es una maga que sueña sueños maravillosos. Y a veces los sueños saben más que las vigilias sobre el quehacer humano, sobre los trabajos y los días de nosotros, las personitas, ¿no? Y entonces yo, a partir de ese sueño, ahí es el texto final, creo que es el último de Espejos. Sí, yo creo que sí. Donde digo que cuando yo era chico, y es verdad, cuando era niño, creía que todo lo que en la Tierra se perdía, todo lo que en el mundo se perdía, iba a parar a la Luna. Suponte una lapicera que no se sabía dónde estaba, una ropa que buscaba y no aparecía. Yo creía que todo iba a parar a la Luna. Después pasó el tiempo, los astronautas llegaron a la Luna y en la Luna no había ni sueños peligrosos, ni esperanzas rotas, ni ilusiones perdidas. Y en ese texto yo me pregunto, ¿será que en la Luna no están? ¿Será que en la Tierra se quedaron escondidas las ilusiones, las esperanzas, los sueños escondidos y que están esperándonos? Y ese es la última viñeta. Yo pensaba que era la de la almohada. La almohada que da pie a esta. La almohada pie a este, claro. Porque habla de los sueños peligrosos, entonces después los sueños peligrosos, las esperanzas rotas, las ilusiones perdidas. ¿Será que en la Luna no están porque a la Luna no fueron? Se quedaron acá en la Tierra y están escondidas, ahora, quién sabe dónde, esperándonos. ¿Será que en la Luna no están?
¿Será que en la tierra se quedaron escondidas las ilusiones, las esperanzas, los sueños escondidos y que están esperándonos? Bueno, sería bueno, me gustaría que habláramos un poco de las esperanzas, de los sueños, de las ilusiones perdidas, de si es posible recuperar las ilusiones. ¿Tú te consideras en el plano social, cuando tú miras al horizonte de hoy, te consideras un optimista? ¿Lo miras con optimismo, lo miras con pesimismo? Depende de la hora del día. ¿Lo miras con esperanza? Yo soy optimista de 8 a 10, después pesimista hasta las 12. A las 2 de la tarde recupero el optimismo, después lo pierdo. Yo no creo en el optimismo full time, porque me parece que es inhumano, que nosotros, la gente así de carne y hueso nomás, estamos condenados a esos sobresaltos. Y 2 por 3 se nos cae la fe. Y tenemos que, a veces no la encontramos o se nos lastima, se nos pierde, ¿no? Y así, yo te digo, soy optimista a veces no, a veces me deprimo, me cae el ánimo, tengo crisis, me siento mal. Yo no creo en el optimismo full time, ni en la gente que dice que nunca se deprime, o no, yo me deprimo 2 por 3. Me acuerdo de una sabiduría de la mitología maya, ¿no? de los indígenas mayas, que ellos creen que nosotros fuimos hechos de maíz y por eso tenemos todos los colores, pero que antes de hacernos de maíz los dioses probaron otros materiales, porque los dioses estaban aburridos de encontrarse siempre entre ellos las mismas caras, los mismos cuentos, estaban aburridísimos y querían conversar, y para eso nos hicieron a las mujeres y a los hombres, para tener con quién charlar, los dioses. Y hicieron varios ensayos que no les salieron bien. Entre otros, crearon al hombre de madera, que era igual a lo que ellos creían que debía ser el hombre de verdad, ¿no? Y el hombre de madera era igual que ese proyecto de hombre, pero resulta que hablaba sin decir, porque no tenía aliento. Y yo siempre pensé que los hombres de madera no tienen aliento, y por lo tanto tampoco desaliento. Y que la prueba que uno no es de madera es que uno tiene desaliento. Y que por lo tanto el ánimo se cae a veces. Y yo los que no tienen desaliento me parecen sospechosos. Yo creo que tenemos el derecho de tener desaliento. Yo también lo creo, sí. Sí, y eso no habla mal de nadie, al revés, habla bien. Y los que, además yo creo que es un deber de honestidad, decir, sí, ahora ando pasando una mala racha o algo así, y me cuesta mucho volver a creer en cosas que antes creía. Y bueno, nada, y compartir el desaliento es un modo de trabajar por la esperanza colectiva, que se va a fundar también sobre las debilidades humanas, y no solo sobre nuestras fortalezas. Sí, por eso hay más de un tipo de optimismo, entre el optimismo ingenuo y el optimismo trágico. Sí, quizás es una forma del optimismo, pero sí, muy sabiendo que, como te digo, se me cae, se levanta. Sí, pero yo te lo preguntaba porque quería moverme contigo quizás hacia miradas del escenario contemporáneo más puntuales y conocer cómo tú las ves. Sí. La primera, sí. Bueno, la primera es... la primera requiere una viñeta sobre el mundo de la acumulación del capital, que ha rebasado con mucho lo que Lenin creyó que era la fase agónica del imperialismo. El imperialismo no agonizaba cuando Lenin creyó que estaba agónico. En muchas otras cosas de lo que lo caracterizó, evidentemente tenía razón, pero no la tenía en creer que estaba agónico. En eso lo aventajaron otros que sí vieron desde aquella época que la acumulación no terminaba allí, que podía seguir, y evidentemente siguió. Y hoy
se refleja en un desbalance de poder económico y político descomunal en el mundo, que es incluso el que determina los escenarios. Entonces hoy tenemos, a partir del acontecimiento de las Torres Gemelas, que recuerda un poco la voladura del Maine en la bahía de La Habana, que fue una coartada para que el imperio naciente diera el paso de la llamada guerra hispanoamericana, hispanoamericana. La voladura, la mal llamada, la voladura, porque fue la independencia cubana usurpada, ¿no? El atentado de las Torres abre el curso a una época nueva de la guerra, es decir, convierte al Medio Oriente en un escenario de Afganistán, Irak, ahora Libia, que es el Magreb, no es el Medio Oriente, pero es el mundo árabe, completa un poco el sellaje y ahora la amenaza de Siria e Irán. Entra en el cartel. Sí, lo que ha puesto en evidencia todos esos episodios que se fueron sucediendo a partir de lo de las Torres Gemelas, lo que ha puesto en evidencia es el altísimo nivel de militarización del mundo y de los amos del mundo, de los que tienen el destino del mundo en sus manos, ¿no? La mitad del presupuesto de los Estados Unidos se destina a gastos militares. Y eso explica el hecho, de otro modo inexplicable, de que Obama, el día que recibe el Premio Nobel de la Paz, lo agradece pronunciando un discurso de alabanza de la guerra justa y necesaria contra el mal, casi con las mismas palabras, él seguramente lo ignora, no lo sabe, que había usado Ginés de Sepúlveda, el jurista español del siglo XVI, XVII, qué sé yo cuánto, el enemigo de Bartolomé de las Casas, había usado para justificar la guerra contra los indios. Casi las mismas palabras, solo que en aquel tiempo el mal no estaba en los países que contenían petróleo y gas, sino en los que contenían oro y plata, pero casi las mismas palabras usaron. Y ahí Obama estaba expresándose como un prisionero del poder en un país militarizadísimo. Y eso también acusa a un mundo organizado para el exterminio del prójimo. Cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 15 niños, y cada minuto el mundo destina $3 millones a la fabricación de muerte, o sea, a los gastos militares, que es el nombre artístico de los gastos criminales. Entonces yo sí creo que se está llegando a un punto ya insoportable en el que pueden hacer volar el planeta en pedazos, porque simultáneamente a la pobre naturaleza ya no saben cómo maltratarla. Poco nos queda de lo que fue. Cuando se habla del medio ambiente, yo diría, bueno, cuarto ambiente, o un octavo ambiente, o un milésimo ambiente. Ya casi no nos queda naturaleza, como consecuencia de la acción devastadora de un sistema de poder que nos divorcia de la naturaleza. Y en eso habría que volver a las culturas indígenas de la América precolombina que comulgaban con la naturaleza. Claro. Que no divorciaban a la persona humana, hombre, mujer, de la naturaleza, que sabían que nosotros somos, de algún modo, hermanos de todo lo que tiene piernas, pero también alas, patas, raíces. Y por eso marchaban al fuego o a la horca, porque eso era idolatría. Los que veneraban a la lluvia, al sol. Ahora, en realidad hay el mérito del summa causae, ¿no? de la teoría del bien vivir frente al vivir mejor. Que dice la Constitución de Ecuador. Tiene la Constitución de Ecuador, exacto, sí. Y la de Bolivia también. Y que tiene Bolivia también, y que es tan defendido, es decir, que no solamente como
como una bandera de los movimientos indígenas, sino como un enunciado de valor universal. Es decir, hay que cambiar la visión del desarrollo, hay que buscar un mundo distinto. El mundo no puede seguir así, no puede costearse ecológicamente. Un mundo que consuma lo que consumen los Estados Unidos. Sí. Estados Unidos, lo que consumen los Estados Unidos, está calculado que requeriría 3 planetas Tierra, 4 planetas Tierra para... Y yo me pregunto a dónde se van a ir los dueños del planeta, ¿no? ¿Será que tienen algunas naves preparadas para mudarse a Marte? ¿Y nosotros, los demás? Es terrible, es verdad, es espantoso. Lo demás que nos hundamos cuando las aguas de los deshielos nos... Y viste además la sucesión de catástrofes llamadas naturales, como si la naturaleza, que en realidad es la víctima de esas catástrofes, fuera su causante. Confunden al verdugo con la víctima. La naturaleza es inocente de las barbaridades que contra ella se cometen cada día. El nivel de agresividad sobre la naturaleza hoy en día era impensable. Hace 20 años, 30 años, el nivel de agresividad sobre la naturaleza es impensable. Sí. Y además que a la pobre naturaleza, la sola palabra, catástrofe natural o catástrofes naturales, la está acusando como si fuera ella la responsable de lo que contra ella se hace. Ahora, ese sistema no es el único posible y bueno, ahí está el desafío, ¿no? Además está demostrado que dentro de la lógica del capital no hay ninguna perspectiva de solución. No, y en la medida en que digamos, se impongan al mundo una filosofía o un modo de vivir según el cual lo que es rentable es bueno y lo que no es rentable es malo o no sirve, vamos camino al suicidio colectivo. ¿Qué es eso? Lo que es rentable es bueno. En este libro que yo voy a publicar ahora, que todavía no salió, que se llama Los hijos de los días, uno de los textos, que también me costó, como siempre, mucho trabajo, fue el de la muerte de John D. Rockefeller, el fundador de la Standard Oil, el hombre más rico del mundo. Padre de la dinastía. Y él, que justo me coincidía con un día, como el libro está armado como un calendario, yo tenía un día que era la muerte de David Rockefeller. Y que era ¿De David o de John D.? ¿Eh? ¿De David o de John D.? No, de David. El fundador de la dinastía fue David, ¿no? No fue John D. Rockefeller. Ah, John D. John, perdón. Sí, es verdad. David era el nieto. Nieto. Sí, tenés razón. De John D. Rockefeller. Digamos que fue una errata labial. Y entonces por fin llegué a un texto que me gusta, justamente porque es muy sintético, que dice, hoy falleció John D. Rockefeller, fundador de la Standard Oil, el hombre más rico del mundo. En la autopsia no se encontró ningún escrúpulo. Dicen que visitaba sus instalaciones y preguntaba por los obreros que más se destacaban. Entonces llevaba siempre un paquete de monedas de 10 centavos, el dime norteamericano, recién acuñadas. Y entonces el premio que le daba a los obreros que se destacaban era un dime, una moneda de 10 centavos que le regalaba a John D. Rockefeller. Sí, generoso. Sí. La condecoración, era su estímulo. Los ricos son avaros en general, los muy ricos, los multimillonarios son muy avaros. Y son en general, incapaces de disfrutar su fortuna. Sí, es cierto, porque lo que disfrutan es acumularla. Sí, pero no son capaces de vivir la vida como una fiesta, que uno dice, bueno, con toda esa plata se pueden dar la gran vida. Pues no, y viven aterrados, se sienten amenazados siempre, y con la obsesión de ganar más, porque el dinero tiene eso, ¿no? Ese maléfico poder. Cuanto más comes, más hambre tienes. Más hambre de dinero. Claro. Porque si uno no se explica, como un tipo que puede llegar a tener 10.000 millones de dólares, ¿para qué quiere tener más? ¿Qué puede hacer con más que eso? Claro. Y es que el hambre de dinero aumenta a medida que se come. Cuanto más dinero comes, más hambre de dinero tienes, ¿no? Eso es lo que se llamó alienación desde la época de Marx en adelante. Sí, exacto, sí.
al parecer es muy probable que se provoque otra crisis que salte alguna otra de las burbujas financieras Sí. en el curso de este año, o en el curso del que viene. Ya, como tú lo sabes mejor que yo, seguramente, porque estás más cerca, la situación en Europa es sostenible. Es decir, Europa se ha cortado en dos: la Europa de los ricos y la Europa de los pobres, ya otra vez nacionalmente. Y hay una lógica que tiende a la desintegración europea. Ya en lugar de la integración es probable que se dé una dinámica de desintegración. Se está llegando además a límites de la hipocresía que no se cultivaban antes, porque Europa tenía más poder de simulación de lo que hacía. Pero ahora la capacidad de simulación de esta vieja actriz ya se fue desgastando y uno ve las cosas con más claridad a partir de lo que cada día está ocurriendo. Pongamos el ejemplo de Grecia. Grecia castigada y vuelta a castigar y obligada a endeudarse más para pagar deudas que van creciendo a medida que se van pagando y que sirven para hipotecar el destino de un país que se supone que fue la cuna de la civilización, o por lo menos de la democracia, aunque yo tengo mis serias dudas de que un país donde los esclavos y las mujeres eran invisibles en la Grecia clásica pueda ser la cuna de la democracia, me pareció siempre dudoso. Pero en todo caso hay que reconocer que es un país de alto prestigio, muy bien ganado, con tradiciones que nos han marcado, por lo menos a todos los que vivimos en estos países, ¿no? Y recibimos esta cultura llamada occidental, que en realidad no es tan occidental porque la cultura griega debía mucho a los egipcios y a otras culturas orientales, ¿no? Pero bueno, el hecho es que Grecia recibe los créditos que le otorga Francia y Alemania, que son los dueños de Europa en el momento actual, de acuerdo con los dictados del Fondo Monetario Internacional, que ahora manda en Europa como mandaba en América Latina y sigue mandando, pero se suponía que eran repúblicas bananeras las que obedecían las órdenes del Fondo Monetario, y ahora las repúblicas bananeras son países europeos de hondo y largo prestigio, como la vieja Grecia, ¿no? Bueno, pero ese dinero que va de Francia y Alemania a hipotecar el destino de Grecia, y que además se traduce en la imposición de órdenes que implican arrojar al tacho de la basura 2 siglos de conquistas obreras. Se acabó. A sufrir. La gente empujada al hambre, que pierde su techo, que pierde su empleo. Y todo eso para que ese dinero, ¿a dónde va? A comprar armas de Francia y de Alemania, que es el mejor retrato de la crisis actual. O sea, Grecia es la mala de la película, pero recibe créditos enormes que hipotecan su destino, y esos créditos se destinan a comprar armas a los países que otorgan los créditos, que sirven para que Grecia se arme contra una hipotética guerra contra Turquía o no sé bien contra quién. Siempre hay la posibilidad de imaginar una guerra contra alguien, lo cual la entierra todavía más profundamente en la crisis y delata la hipocresía esencial tanto de Francia como de Alemania, que disfrazan eso de caridad pública, pero en realidad son caritativos para su propia industria de armamentos. Pero eso tiene que estallar con una ruptura más fuerte en algún momento. Sí, hay signos ya por lo pronto el movimiento de indignados que ha surgido en el mundo, que a mí me parece muy importante. Sumamente importante. Porque yo soy de los que cree que la humanidad se divide, de alguna manera se divide entre los indignos y los indignados. Y me alimenta el optimismo, tú que me preguntabas del optimismo. Mi optimismo se alimenta de estos asombros, de estos fenómenos imprevistos, como el estallido de la indignación en diferentes partes del mundo y que estalla además de maneras muy diferentes, también muy diversas, porque por suerte el mundo es diverso.
lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene. Y en ese mundo diverso, bueno, pues el movimiento de indignación colectiva que ha brotado con tanta fuerza en estos últimos 2 años, bueno, pues es diverso también, y diferente según el lugar donde ocurre, donde se manifiesta, pero lo importante es la indignación en sí, la respuesta indignada de las víctimas de un sistema de poder que, como te decía antes, está arrojando al tacho de la basura 2 siglos de conquistas obreras. Ocupa Wall Street también es una en todos lados se está ocurriendo. Hay una caja de resonancia muy fuerte. Sí, llega más allá de todo lo que uno imaginaba. En realidad yo soy de los que cree que el mejor de mis días es el que todavía no he vivido, y que lo mejor que la vida tiene es la capacidad de sorpresa, que uno no sabe lo que va a pasar. Fue como cuando estalló lo de Chiapas, nadie se lo esperaba. Sí, el día en que se firma el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, estalla lo de Chiapas, que nadie creía en eso, nadie lo esperaba. Y esto de los indignados también. Yo acompañé bastante en el nacimiento de eso en España, hablé en la Puerta del Sol, después también en la Plaza Cataluña. Lo seguí muy de cerca y me sigue pareciendo muy estimulante. Y los muchachos me contaban que los cuestionaban o los que no creían en lo que hacían, lo que estaba ocurriendo, los veían con desconfianza. Les preguntaban, pero ¿y después qué? ¿Y cuánto va a durar esto? Y yo les decía, pero ustedes no contesten eso, porque cualquier cosa que contesten contradice a la vida. Las leyes de la vida cambiante, la vida cambia todos los días y por lo tanto nadie sabe a dónde van a parar los movimientos que surgen o las cosas que se hacen o se dejan de hacer. Esos sueños, ilusiones, esperanzas que no están en la luna pero en la tierra esperan. Y yo les decía, ustedes díganles que la indignación es como el amor y que el amor es infinito mientras dura. Yo que tenía otra pregunta todavía para ti, que no quisiera pasarla por alto. Hoy se están produciendo una dinámica de cambio en América Latina muy importante, que tú conoces más de cerca que yo creo que también nos da una cuota de esperanza realista, ¿no? Sin dejar de comprender las vulnerabilidades que tienen esos cambios y los desafíos que tienen por delante. Ahí se inserta Cuba. Se inserta Cuba incluso como pionera, como precursora, pudiéramos decir. Y como portadora también de una experiencia de resistencia. De que se puede resistir. Cuba que cambia también, por suerte. Está cambiando quería tener tu visión. Cuba que cambia. No, me parece que Cuba que tiene que cambiar, tiene que producirse un acoplamiento entre Cuba. Yo me acuerdo de una charla, yo era jurado de Casa de las Américas, una de las veces que fui jurado, y nos dio una charla a Carlos Rafael Rodríguez. Y recuerdo una frase que él dijo, que él creía que había que cambiar algunas cosas, que no se podía seguir otorgando al Estado esa suerte de omnipotencia, porque dijo, lo recuerdo bien, el socialismo se hace al servicio de la gente, no para que la gente viva al servicio del socialismo. Y creo que ese es el desafío que enfrenta Cuba ahora, ¿no? El socialismo al servicio de la gente. Porque ante la dictadura del mercado, que es la que somete al mundo en nuestros días, Cuba llegó a ejercer una omnipotencia del Estado que terminó exigiendo a su vez cambios que restablezcan esa relación de poder que Carlos Rafael definía, a mi juicio, con tanta precisión, ¿no? El socialismo al servicio de la gente y no la gente al servicio del socialismo. Yo creo que en ese camino están ocurriendo los cambios que se van procesando, como dijo Raúl Castro, de a poco, que no es una carrera loca, ni mucho menos,
porque tampoco es cuestión de rifárselo todo, ¿no? Hay que andar con cuidado, pero lo importante es andar, y andar sin miedo a cambiar. Y en ese sentido Cuba está participando de un movimiento que está sacudiendo a toda América Latina en busca de caminos nuevos, de nuevas respuestas, que son las que el pueblo espera y de alguna manera exige. Esta casa es mi casa, la casa nuestra. Y porque así la siento y así la sé, he sido y seguiré siendo su siempre amigo, de acuerdo con aquella definición de la amistad que nos legara Carlos Fonseca Amador, el fundador del Frente Sandinista en Nicaragua, cuando Carlos dijo que el verdadero amigo, el amigo de verdad, es el que critica de frente y elogia por la espalda. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ti, Eduardo. Por ha sido un placer y perdón por la errata con Rockefeller. Bueno, nada más. Okay. Este no es el libro que tú presentas mañana. ¿Presentas Espejos? Este es anterior. Presento Espejos, sí, que ahora va a tener la edición cubana. Y vas a hablar de tu libro nuevo, el que está en preparación. Un poquito también de los hijos de los días, que tiene un título que proviene justamente de la cultura maya, tal como yo la conocí cuando estuve en Guatemala hace muchos años. Y entonces yo, para sintetizar lo que había aprendido de ellos, escribí un texto que nunca publiqué y que ahora sirve de umbral al libro nuevo, que se llama Los hijos de los días, en homenaje a la cultura maya, porque empieza diciendo que los días se echaron a caminar y nos hicieron a nosotros, que así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Entonces yo pensé, bueno, si somos hijos de los días, hagamos un libro donde cada día genere una historia. Porque al fin y al cabo nosotros estamos hechos de átomos, pero también estamos hechos de historias. Excelente. Bueno, estaremos contigo mañana, bueno, sí, en la tarde, en la Casa de las Américas. Bueno, un abrazo, hermano. Gracias. Cuidado, dale. Ahí está.